Bueno, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. Recordarán probablemente ustedes el caso María no se va y la repercusión que tuvo a nivel social este caso. Se están cumpliendo ya 2 años de que la justicia española dispusiera que María Ugarte debiera entregar su hija al padre, hija que estaba aquí en Uruguay, y debiera viajar hacia España. La abogada de la madre, Virginia Salvo, publicó un libro y propone modificar la ley. Para conocer los detalles la recibimos esta mañana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Primero que nada me gustaría hacer una actualización del caso a 2 años, de que la sociedad uruguaya se conmoviera por este caso más allá de diferentes posiciones que hubo, ¿no? La madre, una vez que es enviada madre e hija a España, la niña restituida a España, no sé si recordarán que en su momento la justicia uruguaya había dispuesto algunas medidas de protección de la niña porque, la justicia había entendido que en este caso había un grave riesgo en realidad de ser restituida porque tuvo por probada la violencia a la que la niña había sido sometida por parte del padre en España. Entonces se había dispuesto la tenencia provisoria a la madre, prohibición de acercamiento y de comunicación de padre hacia la hija y hacia la madre, y además un archivo, clausura, sobreseimiento es la palabra técnica, de un proceso penal que él había iniciado contra la madre en España por la retención ilícita de la niña en Uruguay. Ellas viajan entonces con estas medidas, la justicia española las había tomado antes de que se cumpliera el viaje porque esa era la condición para viajar, pero una vez que llegan a España, pasa a entender la justicia española sobre este tema de fondo, tenencia, visitas y demás, y al tiempo la justicia española resuelve cambiar, al principio, se fijan visitas en un lugar que se llama Punto de Encuentro en España, que es un lugar donde hay psicólogos, asistentes sociales, para intentar generar una revinculación entre padre e hija. La niña iba al punto de encuentro, la madre quedaba afuera y siempre manifestaba que no quería para nada ver al padre, se angustiaba, lloraba, pataleaba, o sea, tenía toda su reacción, digamos. Los profesionales del punto de encuentro en determinado momento empiezan a recomendar que se suspenda eso porque le estaba causando daños a la niña. Al tiempo cambia la juez titular del juzgado y ahí cambia toda la situación, se le confiere la tenencia de la niña al padre y se dispone que la entrega de la niña por parte de la madre al padre, fuera realizada en el consulado uruguayo. Ahí madre e hija van al consulado y el cónsul, quizás lo recuerden porque fueron los titulares de aquel momento, decidió que él no iba a cumplir esa entrega. Entonces madre e hija estuvieron como refugiadas en el consulado durante varios días hasta que al final le llega la noticia, de que si no entregaba la madre a la hija podía terminar ella presa por desacato. Entonces, la entrega se dio bajo tutela policial. Claro, ahí entra la policía al consulado, exacto, entra la policía al consulado y la niña no quería saber de nada y se la llevan, que a la fuerza. Esa situación se le llama, ese episodio, se le llama arrancamiento, que es como arrancar a la madre a la hija, de los brazos de la madre para entregarla al padre. El padre no la había ido a buscar al consulado, estaba en el pueblo donde él vivía, que era 3 horas, entonces la niña viaja en un patrullero de la policía, sola con la policía, hasta reencontrarse con su padre. En ese momento la madre no supo más nada durante horas de ella y a partir de ese momento lo que se hace es fijar visitas en punto de encuentro, pero ahora para la madre, o sea, la situación inversa. La madre además se domiciliaba, como decía, en otro lugar, no en el pueblo donde estaba el padre, donde habían vivido antes de venir a Uruguay. Entonces, para ir al punto de encuentro tenía que viajar durante 6 horas. Para llegar los sábados de mañana tiene 2 horas de visita y después viajar de nuevo 6 horas de vuelta, ¿no? Eso se desarrolló durante varios meses. Hubo una suspensión también por la pandemia, porque por la pandemia en determinado momento no funcionaron más los puntos de encuentro. Y después se reanudaron y estas visitas de punto de encuentro tienen una duración de 18 meses, a los 18 meses caducan. Cuando fue a caducar, la madre solicitó de nuevo, que se fijaran esos puntos de encuentro, pero no tuvo resolución sobre esa solicitud desde hace 3 meses, entonces ahora hace 3 meses que no ve a la niña. ¿Solo porque está en suspenso o porque se abrió una nueva etapa del proceso? No hay una explicación. Eso habría que preguntarle a los abogados españoles. Yo siempre aclaro que, en realidad yo
El tema en España, lo que sé, es más o menos de titulares, porque claro, ya es otro sistema. Ahí está. Y habiendo seguido el caso, conociendo un poco ahora la actualización, es un caso muy triste para la niña, ¿no? Por donde se lo mire. ¿Cuál es la propuesta de cambiar qué leyes? Porque acá estamos hablando de acuerdos internacionales que Uruguay tiene suscripto, que supuestamente velan por los derechos del eslabón más débil, que son los niños y niñas. Tenemos legislación uruguaya y tenemos legislaciones de otros países donde se dan estas situaciones de conflicto. ¿Cuál es la propuesta de cambiar qué? Sí. Eso yo quiero aclarar que toda la investigación que yo hice me despojé, digamos, de lo que fui en su momento, que fui abogada, defensora de la madre, y a mí lo que me interesa es la defensa de los niños, o sea, la protección de los niños, niñas y adolescentes que son parte de estos procesos y que son parte de los procesos judiciales en general, porque hay cosas que yo propongo que en realidad trascienden a los temas de restitución internacional de menores. Pero como tú bien decías, en realidad nosotros no podemos, o es muy difícil en realidad plantear una modificación de los tratados internacionales, ¿no? De parte de Uruguay. Uruguay ratificó determinados tratados internacionales, asumió ciertas obligaciones y esas obligaciones tienen que ser cumplidas. Yo lo que propongo cambiar, que está dentro de nuestro alcance, digamos, y no con mucha dificultad, es una ley procesal interna que se dictó en Uruguay por el Parlamento uruguayo, que regula la estructura procesal aplicable para estos casos. Es decir, cómo tiene que ser el trámite judicial cuando hay una solicitud de restitución internacional que nos llega desde el exterior para resolver si a esos niños tienen que ser restituidos o no. Claro. ¿Cómo funciona ahora? Hay 6 semanas, ¿no? Una vez que llega la notificación. Sí, en realidad, claro, los tratados internacionales establecen un plazo de duración de 6 semanas de estos procesos. También la realidad es que normalmente no duran 6 semanas, sino que duran más. Uruguay es un ejemplo a nivel internacional de la duración de estos procesos, realmente es muy rápido. Los promedios del último año más o menos son 55 días, que para considerar que estamos hablando de procesos que hasta tienen 2 instancias, no hay una instancia de apelación, es un trámite verdaderamente rápido. De todas maneras, lo que indica la comunidad internacional es que este plazo es algo para que los países intenten lograr, pero se entiende que, bueno, que es difícil en la práctica llegar a tramitar todo un proceso de esta naturaleza en solamente 6 semanas, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se presenta la solicitud de restitución internacional, el juez tiene 24 horas para dictar su primer decreto en el cual va a ordenar la restitución internacional adoptando algunas medidas cautelares, ¿no? Que son la retención de la documentación de viaje y cierre de fronteras para que los requeridos, digamos, no puedan salir del país. Y se le da traslado de esto a la requerida, se llama, o sea, la demandada, ¿no? En ese juicio, que tendrá 10 días para oponer excepciones a esa sentencia que ya ordena la restitución, ¿no? De principio se ordena la restitución, entonces hay 10 días para oponer excepciones, presentar prueba y demás. Después de opuestas las excepciones, se le da traslado de nuevo al requirente o actor por plazo de 6 días y después de que contesta ese traslado, el juez resuelve teniendo que convocar, en realidad lo que hace es pronunciarse sobre medios de prueba y convocar a una audiencia que tiene que celebrarse un plazo de 3 días. Y se supone que ya en la misma audiencia, al final de la audiencia, o prorrogándolo por 24 horas, se tendrá que dictar sentencia resolviendo si mantiene la decisión inicial de restitución internacional o hace lugar a alguna de las excepciones que se hayan opuesto. Y después hay posibilidad de interponer recurso de apelación en plazo de 3 días contra esa sentencia y el Tribunal de Apelaciones tiene 4 días para resolver. O sea, los plazos de verdad son sumamente acotados, ¿no? Claro, demasiado poco tiempo en este caso para situaciones como esta. De todas maneras, doctora, yo le propondría hacer algo fundamentalmente para que la gente entendiera más la situación. Es decir, dar vuelta a esta situación. Hasta ahora hemos tenido, en general creo que en eso coincidimos todos los uruguayos, una posición a favor de la madre por todo lo que conocimos del proceso judicial que se llevó adelante en Uruguay. Tal vez la mayor sorpresa que recibimos desde el punto de vista informativo no fue el tema de que la justicia reclamara el retorno de la madre con la niña, ni las visitas en los puntos de encuentro. Fue el cambio de decisión con respecto a la tenencia. Sí. Para eso tiene que haber una fundamentación jurídica muy poderosa. En cualquier parte del mundo, quitarle
la hija a la madre y pasar a una situación exactamente a la inversa, tiene que tener una fundamentación muy importante, porque me imagino que en este caso la madre también debe haber tenido opciones de apelar esa decisión, de continuar, digamos, con un juicio que le permitiera demostrar que la niña, por razones más que obvias, por lo que conocíamos nosotros, tenía que estar con su mamá. ¿Cuál fue la fundamentación jurídica en España que le da la tenencia al padre? O sea, terminamos con una situación absolutamente a la inversa de lo que teníamos aquí en Uruguay. Sí, en realidad uno se sigue cuestionando eso, ¿no? Porque además no es solamente variar la tenencia, sino también la forma, ¿no? Uno pensaría que si en realidad se está poniendo el foco en la niña, en todo caso se hubiese intentado algo progresivo, si se creía que eso era lo mejor para la niña, o sea, variar la tenencia. Pero en este caso se dispone algo abrupto contra la voluntad de la niña, que hasta, como decía, hasta los profesionales de Punto de Encuentro recomendaban otra cosa, ¿no? Tengo entendido que lo que pesa ahí en esa decisión es, primero, justamente el hecho de que la madre hubiese retenido a la niña en Uruguay, ¿no? Ese hecho ilícito, digamos, de retener a la niña contra el consentimiento del padre pesa mucho en la decisión sobre la tenencia. Y lo otro que a mí me parece fundamental es que se descartó absolutamente toda la prueba y hasta las sentencias dictadas por la justicia uruguaya. O sea, no se tuvo nada de lo que había ocurrido acá en consideración. Pericias, las sentencias mismo, digo, porque las mismas sentencias, aunque ordenaron la restitución, tuvieron por probada la violencia, ¿no?, que la niña sufría. Entonces, todo eso fue descartado. Es decir, que esas instancias judiciales de Uruguay directamente no ingresaron, se tomó como hecho grave la salida del país de la madre con su hija y la retención aquí en Uruguay contra la voluntad de su padre, y supongo, imagino que la argumentación es, frente al peligro de que pudiera volver a hacerlo o que pudiera volver a intentar no permitir que la niña tuviera contacto con su padre, es que revierten la situación y la tenencia se la dan al padre. Hay otra cosa que ellos invocan, que es el síndrome de alienación parental, no sé si habrán escuchado alguna vez, que habla de que existía cierta, o ellos entienden que en realidad podría haber habido una manipulación de la madre y eso afectara a la niña a no querer revincularse con el padre. Entonces, invocan ese síndrome que en realidad hace tiempo está prohibido su uso en España y en varios países, porque bueno, era algo que antes se recurría y bueno, se vio que no tiene apoyo científico y que bueno, en realidad a ese nivel no puede ocurrir, ¿no? O sea, sí puede existir influencias de repente en los niños de parte de la madre o del padre, lo que fuera, pero no al punto de generar esas reacciones que eran tan genuinas en esta niña, por ejemplo. Y la pregunta es, después de todos estos meses, desde aquella noticia que me acuerdo nosotros la seguimos a través de un periodista español que se interesó mucho en el caso, y recordás, Lore, que íbamos viendo, inclusive vimos las fotografías y la filmación que realizó con su propio celular el periodista del momento que sacaban a la niña, y como tú muy bien decías, es en un patrullero policial conducida supuestamente hasta el pueblo donde se iba a reencontrar con su padre. En todo este tiempo en que estuvo, ahora sí, ya con la tenencia del padre y con las visitas autorizadas a la madre o alguien del entorno de la madre, porque supongo que las visitas no deben ser solo para la mamá, sino para parte de la familia de la madre, tendrá posibilidad. Que en realidad la familia de la madre estaba en Uruguay. Ajá, entonces... no tiene familiares allá. Pero ¿hubo constatación de algún daño, ya sea físico, psicológico? Es decir, esa niña que lloraba, que gritaba, que no quería tener contacto con su padre, ¿qué pasó a partir de los meses que empezó a vivir con su papá? Y bueno, eso no se sabe mucho. La madre ha intentado consultar a la pediatra, pero justamente la pediatra también había sido citada como testigo en el proceso en Uruguay, entonces no hay buena vinculación, digamos, entre la madre y ella, y por lo tanto ella no tiene noticias médicas, digamos, de cómo está la niña. Sí, por ejemplo, cuando ha conversado con la niña, que ella ya no verbaliza demasiado en cuanto al relacionamiento con el padre, aparentemente no ha generado un vínculo, sino que viven juntos, pero es como si no tuvieran relación.
tampoco tiene la madre noticias de que haya sido víctima de agresiones, abuso, ni nada, ¿no? Eso... Sí, recordemos que todo esto, que fue tal vez lo que nos impactó más en su momento, se inicia por una denuncia clara y concreta de la madre hecha pública por dibujos de la niña que inducían a pensar inclusive en la posibilidad de hasta un abuso sexual. Sí, sí. Igualmente, eso también es un poco lo que yo recojo en el libro, ¿no? Hubo mucha prueba del grave riesgo, ¿no? O sea la violencia o sea incluso el abuso. Si bien, por ejemplo, los peritos, yo siempre recurro a lo que fueron las pericias del Poder Judicial uruguayo, ¿no? Cuando yo hablo de esto, por ejemplo, del síndrome de alienación parental y una manipulación que se invoca desde allá, aparentemente también hay denuncias desde España de que ese tratamiento se da en casi todos los casos en que una madre intenta denunciar un abuso sexual contra el padre. Terminan recurriendo mucho a esa figura para terminar variando la situación, cambiando la tenencia y mandando a las madres a hacer terapia psicológica como si fueran ellas las que están equivocadas. Y en este caso, la madre, por ejemplo, hizo terapia y hace poco le salieron los informes de que ella no tiene ninguna patología. Con lo cual, creo que lo leí en la entrevista que salió El País, en El País el domingo. Se hablaba de una personalidad manipuladora, claro, ¿no? Justamente por eso. Y ella misma decía que cuando leyó esa entrevista y vio que los profesionales siguen diciendo que ella no tiene patologías, no ha manipulado, porque acá también fue algo que se les consultó a los peritos de Uruguay, si podía haber una influencia de la madre en el discurso de la niña, una manipulación, y los peritos uruguayos del Poder Judicial, ¿no? Que por eso digo siempre remarcar la independencia, la trayectoria y la experiencia, decían que no había manipulación porque la niña había manifestado todo lo que había manifestado en una sola sesión de 40 minutos a través del juego, ¿no? En una forma muy espontánea y muy genuina. Y las pericias mismas informaban, ¿no? Por eso yo siempre digo, más allá de los dibujos, acá lo más fuerte que vivió la madre que dio indicios de algo, fue ella, sí, empezaron a ver dibujos y empezó a ver una conducta hipersexualizada, se decía, de la niña, pero otros familiares, psicólogos y pediatras de la niña, familiares maternos, fueron los que empezaron a alertar con que, bueno, algo podía estar ocurriendo, y ahí la madre entonces, por recomendación también de familiares, ¿no?, manda a la niña a psicólogo y una primera psicóloga, después de algunas sesiones, hace ese informe diciendo que la niña había sido víctima de violencia doméstica por parte del padre y de abuso sexual infantil, ¿no? Esa fue la primera vez que la madre recibe esta noticia, digamos, y toma cierta conciencia de esto que estaba pasando. Hace una segunda consulta con una psicóloga y sexóloga, confirma lo mismo y ahí entonces es cuando ella empieza a entender esta situación, ¿no? Hasta el momento, o sea, los dibujos para ella no habían sido suficientes, digamos que no fue eso en lo que se basó. Y lo más fuerte para nosotros, los abogados, digamos, fue ver que más allá de esas pruebas y otras que hubo, ¿no?, de parte de testigos que hablaban de esa conducta hipersexualizada, digamos, y del temor de la niña que mostraba hacia la figura masculina en general, hasta de los propios familiares maternos que ya tenía, hombres, lo más impactante fueron las propias pericias del Poder Judicial. La pericia esta de la psicóloga del Instituto Técnico Forense decía que la niña vivía al padre como una figura hostil, agresiva, distante, que le tenía terror, que veía en la madre su refugio, que en la sesión que tuvieron jugaba a una persecución, ¿no? Ella hacía un juego que representaba una persecución del padre hacia madre e hija, y que incluso cuando se profundizaba sobre el padre, la niña se hacía caca, ¿no? Entonces tenía que salir, perdón que le digo así, pero en realidad es la expresión más clara, ¿no? La niña tenía que cortar la sesión para salir, ir al baño y volver. A la tercera vez que le pasa eso al perito dice, yo no voy a seguir con esta sesión porque le estoy causando mucho daño a la niña. Entonces ella recomienda que a la justicia uruguaya permitir la permanencia de la niña en Uruguay para poder recuperarse de todo lo que habían sufrido en España y bueno, tomar distancia, ¿no?, en un ambiente continente estable y demás. Por eso yo, a raíz de eso, ¿no?, yo después me preguntaba, ¿hay algo que podamos cambiar dentro de nuestro sistema
para que en una situación así, donde los peritos informan, y así como esta, después había una perito asistente social que fue todavía más contundente quizás en algunos aspectos de su informe, a la perito psicóloga se la citó a audiencia a aclarar y ampliar el informe, hizo una ampliación puntualmente sobre si podía haber una influencia en el discurso materno, se dijo que no. La justicia uruguaya reconoció la existencia de violencia, entendió el grave riesgo de la restitución, por eso también dispuso las medidas, ¿no? Pero bueno, también los peritos, y yo a la perito del Instituto Técnico Forense, que es la directora del Instituto Técnico Forense, además con 40 años de experiencia y demás, la entrevisté para hacer esta investigación, a ver si algo habíamos entendido mal, digamos, de lo que ella decía. Y ella insistía con que a esta niña ya el sacarla de donde estaba, en Uruguay, que estaba siendo protegida, que estaba en tratamiento, que tenía distancia del agresor doméstico y demás, estaba recuperándose y necesitaba eso realmente, ¿no? Entonces ya el sacarla de Uruguay ya le estaba causando un daño, ¿no? Imaginemos, bueno, todo lo que podría informar la perito sobre lo que podría llegar a significar esa revinculación forzosa, digamos, con el padre. Pero entonces yo lo que intenté hacer es estudiar esto con la intención de ver si nuestro sistema es garantista para los niños, niñas y adolescentes que pueden ser parte de estos procesos. Y bueno, entiendo que en nuestra legislación interna hay fallas, hay cosas que se pueden mejorar, que creo que las pudimos ver a partir de este caso. Algo que me interesa también es que yo ya no busco, digamos, cuando estudio este caso, ni responsabilizar, ni demonizar a ninguna figura, ningún operador jurídico, ni nada, sino al contrario, bueno, ver qué pudo haber en el sistema que podamos mejorar para que casos futuros no terminen como este. O sea, ¿se podrían ajustar qué aspectos sin interferir, digamos, con los compromisos internacionales que tiene Uruguay? Bueno, como te decía, muchos son legislativos y están dentro de la ley 18.895, que es la que regula el proceso que aplica en estos casos. Por darte un ejemplo, hay cosas generales o bastante básicas, como es la definición del interés superior del menor, ¿no? Interés superior del menor, bueno, es lo que es el respeto, el amparo de los derechos de un niño, niña, adolescente. Y siempre desde que uno estudia en facultad, la carrera, se dice que el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado. O sea, no hay una definición absoluta y para todos los casos, sino que hay que ver en cada caso qué es lo mejor para ese menor. Sin embargo, la ley, porque también lo hacen los tratados internacionales, establece que el interés superior del menor en estos casos es lograr una restitución rápida al país de origen, ¿no? Al país que lo reclama. Yo lo que propongo, por ejemplo, modificar en eso, es decir, que habrá que determinar si ese es su interés superior. Si bien es una definición genérica, admitida, luego en el proceso habrá que ver si realmente, para el menor en concreto, ese es su interés superior, o si su interés superior no es hacer lugar a alguna de las excepciones, ¿no? Que están previstas por algo también en los tratados internacionales y bueno, al final parece que no se aplicaran y que realmente nos manejáramos con una restitución casi que mecánica. Después lo otro que no está regulado es cómo tiene que actuar un defensor del menor. No hay ninguna regulación sobre eso, ¿no? Entonces, y por eso digo que esto trasciende a los procesos de restitución internacional de menores. Porque los propios defensores a veces no tienen ni una guía ni una pauta de cómo tienen que actuar para poder defender a los niños, que no es fácil, ¿no? Tampoco el tratamiento con los niños, interpretar qué es lo mejor para ese niño para después lograr defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, propongo también establecer ciertas pautas de cómo tiene que ser esa defensa. Por ejemplo, de cómo tiene que ser la entrevista, cosas que se han estudiado, que hay doctrina pronunciándose sobre eso, ¿no? De que la entrevista no sea en el juzgado, sino que sea en un lugar más ameno, durante más tiempo, bueno, distintas guías, digamos, sobre eso. Pero me parece bueno regularlo para que exista una guía para el defensor y también para todos de tener ciertas garantías de que un menor va a ser defendido de esa forma. Después algunos aspectos en cuanto a la prueba. La prueba está limitada por la rapidez del tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí solamente se pueden ofrecer 3 testigos por cada parte. Yo propongo que sean 6, por lo menos, no es un número excesivo y se puede en poco tiempo tomar declaración a los 3 testigos que falten, ¿no? Después también, por ejemplo, que se pueda hacer lugar y diligenciar prueba que sea necesaria, que esté en el exterior, porque evidentemente estos procesos además lo que tienen es eso de la internacionalidad. Entonces, buscar mecanismos, por ejemplo, con herramientas tecnológicas o por medio de la figura de autoridad central,
que es un organismo que existe, justamente creado a partir de convenciones internacionales para colaborar entre los países y hacer que las cosas sean más rápidas. Entonces, por medio de autoridad central, poder diligenciar prueba que esté en el exterior, obtenerla, traerla a Uruguay para contar con esa prueba, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tenemos un sistema en que tenemos, por un lado, la legislación de fondo que establece la regla o principio general es restituir, ¿no? Excepciones muy limitadas y además de aplicación muy estricta. Y por otro lado, la legislación procesal, que es sumamente limitada. Entonces, por el tema de ser muy rápida, terminan desechando prueba. Claro. Entonces, si me desechás pruebas, si yo no me puedo defender, va a aplicar el principio general, siempre. Entonces, por eso yo lo que empecé a ver es que no hay una defensa suficiente para estos niños en estas situaciones en que hay una excepción de grave riesgo. Porque uno también tiene que entender que hay casos en los que lo que conviene para ese menor realmente es restituir y hacerlo rápido, ¿no? Pero bueno, eso también es... Hay muchas más modificaciones que yo propongo. Después hay un artículo, por ejemplo, que dice que aun cuando se compruebe el grave riesgo, si se adoptan medidas de protección, hay que restituir igualmente. Bueno, yo propongo ese artículo o eliminarlo porque termina siendo una sentencia de restitución internacional para todos los casos, o al menos modificarlo y decir que, bueno, habrá que consultar la opinión de los peritos y ver si en realidad restituyendo estamos tomando en cuenta los derechos y lo que es mejor para ese niño o no. Otras cosas, si no hay colaboración del requirente, por ejemplo, para el diligenciamiento de determinadas pruebas, tomarlo como una presunción en contra, otras cosas similares que no me quiero extender demasiado. Sí, puntapiés que seguramente darán lugar a futuras discusiones, ¿no? Seguro que sí, pero la idea es eso, en realidad es plantear el tema, empezar a discutirlo y entre todos intentar lograr una mejora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Virginia Salvo, quien, bueno, luego de defender en este caso a la parte de la madre, elaboró una investigación y terminó, bueno, con este libro a propósito de modificaciones para garantías en los procesos de restitución internacional de menores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.